despacio y que quede clara el tema de cómo convertir las inecuaciones a ecuaciones. En el caso, cuando nosotros estábamos viendo, ya pueden ver, ahí sí ya pueden ver. Cuando nosotros estábamos viendo, compañeros, el método gráfico, pues bastaba con que estas inecuaciones nosotros las convirtiéramos en ecuaciones de forma normal, solo quitar el signo menor o igual que o mayor o igual que, dependiendo que teníamos, y cambiarlo por una igualdad. Y acá sí les voy a sugerir que vayan tomando nota de algunos elementos que son importantes para que no se nos vaya a complicar el procedimiento. Bueno, lo primero que hablamos el día anterior fue que una empresa, el gerente de una relojería, necesita identificar cuántos relojes debe vender de cada tipo, producir y vender, sabiendo que la ganancia que le genera cada uno de ellos es de, y nos daba ahí los datos, básicamente habla de 300, 400 y 500 quetzales. Nos decía que en horas de ensamble se tienen 300 horas, de inspección y empaque 240, y adicional nos decía que se sabe que no se deben producir más de 100 relojes sumando los 3 tipos o los 3 modelos. Entonces dijimos, estos 100 o esta restricción de 100 básicamente aplica para los 3 tipos. Entonces, por eso lo pusimos en el unisex, que básicamente va a ser X1, en el de hombres, que va a ser X2, y en el de mujer, que es X3. Bueno, ¿qué hicimos posterior a este planteamiento? Básicamente lo que hicimos fue convertir en desigualdades, sacarlo de esta matriz o de este cuadro que teníamos y trabajar nuestras desigualdades. ¿Qué nos quedaba? Bueno, también por allí tenemos la función objetivo. No sé si alguien iba a decir algo, disculpe. Yoli, perdone. Sí, Samuel, diga. Fíjese que con respecto a esa anotación que usted tiene donde dice de todos los signos deben ser menor o igual que, ¿eso solo es para este caso o para todos? Porque, por ejemplo, si fuera minimizar, quedaría mayor o igual que. Entonces, no Buen sé si se punto, refiere Samuel. a que siempre tiene que ser así o que todos los signos tienen que ser homogéneos, ¿va? O todos menor o igual o todos mayor o igual. No sé a qué se refiere tanto esa nota, si pudiera A explicarme, por ver, favor. claro que sí, Samuel. Vamos a repetir esto que habíamos dicho. A ver, gracias, Samuel, buena pregunta. Recuerden, compañeros, por favor, que estos signos los colocamos con base en el texto del ejercicio, ¿sí? Entonces, tomando como base eso, es posible que en alguna de las inecuaciones o de las restricciones pudiéramos encontrar un signo mayor o igual que cuando estemos ante un caso de maximización. Sí, es probable. ¿Por qué? Porque estos signos nosotros los colocamos con base en el texto. ¿Sí? Ahora bien, cuando nosotros estamos hablando de un tema de maximización, como es este caso en específico, a través del método simplex, debemos tener cuidado, por eso está acá en rojo, porque debe cumplir esta restricción o esta característica. Es decir, que todos los signos deben ser menor o igual que, justo como lo tenemos acá. Pero acá no fue porque es maximización, entonces todos mis signos van a ser menor o igual que. Deben serlo, definitivamente. Esa es la regla, deben serlo. Pero ¿qué pasa si el texto a mí me da información para que yo coloque un signo mayor o igual que? Lo coloco, porque recuerden, esto está con base en el texto, lo coloco, pero de la misma manera que me está poniendo el límite de decir todos sus signos deben ser menor o igual que, también me dice, pero si usted no tiene o encuentra un signo que no cumple con esto, es decir, que es mayor o igual que, entonces
multiplique toda la expresión por un menos 1 y eso automáticamente le da vuelta a su signo. Ya no va a ser un signo mayor o igual que, sino va a ser un signo menor o igual que. Pero esta multiplicación que debo hacer por menos 1 se refiere a toda la expresión. Por favor. Es decir, que si nosotros aquí, por ejemplo, ya sea en esta o en esta, hubiésemos tenido un mayor o igual que, multiplicamos por menos 1 y entonces aquí ya no sería 2, sino sería menos 2. Claro que en los pasos que vamos a ver adelante, ¿verdad? Solo estoy explicando ahorita esto en este punto, pero lo vamos a ver más adelante en qué momento lo tendríamos que hacer. Entonces, esto ya no sería 2, sino sería menos 2 y esto menos 4 y acá menos 300. Y cuando yo multiplico este menos 1 por un mayor o igual que, se convierte en un menor o igual que. ¿Sí? Bueno, Samuel, no sé si quedó claro, disculpe. Sí, solo otra pregunta, por ejemplo, si fueran 2 mayor o igual que, los dos los tengo que convertir a... Exacto, siempre, vale. exacto, siempre y cuando esté ante un tema de maximización, porque Ajá. para minimización aplica otra regla, ¿sí? Ahorita me estoy enfocando en maximización porque es lo que estamos resolviendo. Para minimización tenemos otra regla que también la vamos a ver cuando lleguemos a ese caso. Ok, Bueno, gracias, Lico. Ahora sí, todo claro. va, perfecto, gracias Samuel. Bueno, entonces compañeros, tenemos por acá esta parte, que trasladado lo que teníamos en el cuadro, trasladado a desigualdades, no es otra cosa más que decir 2x2, perdón, más 2x1, que corresponde a esto ya lo habíamos hablado el día anterior, más 2x2, que se refiere a esto, más 4x3, esto es menor o igual a 300, que básicamente es esto, ¿sí? Bueno, segunda inecuación, x1, este 1 sigue estando acá. Si alguien lo quiere colocar para estar más claro con lo que está trabajando, puede hacerlo, pero lo correcto es colocarlo así. x1 más x2, perdón, más 2x2, acá más 3x3, que es esto que tenemos acá, es menor o igual a 240. Y de la misma forma la tercera, x1 más x2 más x3 es menor o igual a 100, que básicamente es esta última restricción que tenemos acá. Siempre copiamos la de la no negatividad, aquella famosa que me dice que x1, x2 y x3 deben ser mayores o iguales a 0. ¿Sí? Bueno, entonces, compañeros, el siguiente paso, que aquí fue precisamente donde nos quedamos, decíamos, y entonces, vean acá, justamente acá, entre este paso, digamos, y este, por eso lo dejo acá con rojo, deberíamos de hacer aquello de convertir, perdón, de multiplicar por menos 1 esta expresión o esta, si tuviéramos un signo mayor o igual que. Es acá, previo a convertirlas en ecuaciones. ¿Sí? Bueno, entonces, en este caso no tenemos ninguna que tengamos que multiplicar por menos 1, entonces ahora nosotros debemos convertir estas inecuaciones en ecuaciones. Y aquí era donde yo les decía a ustedes, cuando estábamos en un problema por el método gráfico, pues únicamente pasábamos al siguiente paso, lo convertíamos en una igualdad y se terminaba el problema, digamos, de tener una inecuación y de tener una ecuación. Ahora bien, en el método simplex, y aquí es donde empiezan un poquito por allí los cambios, comparado contra el método gráfico, en el método simplex, para yo convertir una ecuación, perdón, una inecuación de estas en ecuación, yo voy a hacer uso
de unas famosas o de unos elementos conocidos como variables de holgura. ¿Sí? Bueno, variables de holgura. Tengo por acá, compañeros, a alguien que quiere entrar a nuestra reunión como Laboratorio Lourdes. No conozco a nadie. Si alguien conoce, dígale que si puede entrar, por favor, con su cuenta de que usa normalmente para la clase, ¿sí? Por favor, porque no puedo darle acceso ahorita en este momento. Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá, compañeros? ¿Cómo me queda ahora la expresión? Voy a expresarla yo acá, a que la veamos, y voy a explicar qué significa esta variable de holgura. Vean que básicamente el contenido es el mismo. Dice 2x1, acá estamos en la primera, más 2x2, acá más 4x3, y aquí empieza más holgura 1 es igual a 300. Ahora bien, voy a explicar a qué se refiere, por favor, esta parte de la variable de holgura. En el método simplex, resulta que nosotros vamos a hacer varios o muchos cálculos matemáticos, porque lo que pretende el método simplex es que a través de estos cálculos llega a un punto en el que el proceso es, digamos, casi que automático o tiene una secuencia y que nos permite encontrar o llegar hasta el punto óptimo y que sabemos que de allí ya no va a mejorar o ya no puede haber algo más óptimo que la respuesta que vayamos a encontrar, ¿sí? Ahora bien, si nosotros leemos esta expresión, estamos diciendo 2x1 más 2x2 más 4x3. Ojo con esto que decimos ahora. Es menor o igual que 300. En el método simplex, cuando nosotros estamos usando esa expresión menor o igual que, básicamente estamos diciendo que hay un intervalo de valores que hacen que no podamos decir acá que todo esto es igual a 300. Decimos es menor o igual. Entonces, para yo convertirla, repito, en el método simplex, para yo convertirla en una igualdad, debo hacer referencia a que ese intervalo o ese espacio, digamos, ocioso, algunas teorías lo llaman como ocioso, o ese espacio que me queda posiblemente entre decir que es menor o igual que, entonces yo lo voy a llamar o lo llamamos variables de holgura. Eso significa que sumado 2x1 más 2x2 más 4x3 más esa holgura o ese intervalo que hay entre este lado de la ecuación y este otro va a ser igual a 300. A eso se refieren las variables de holgura, ¿sí? Bueno, entonces, en la segunda debemos hacer exactamente lo mismo, solo que ahora, como este espacio de la holgura 1 ya está por acá sumado, veamos cómo me quedaría ahora la segunda. Y la segunda inecuación, bueno, en este caso ya es ecuación, diríamos que x1 más 2x2 más 3x3 más, y vean que se va corriendo porque este espacio es de la holgura 1. Nos corremos un espacio más holgura 2, porque estamos hablando de la ecuación 2, esto es igual a 240. Que básicamente es esto. Agregamos la variable de holgura y entonces ya podemos igualar a 240. Tercer inecuación nos queda de la siguiente manera. x1, por acá, x1 más x2 más x3 más holgura 3,
Ya dijimos, ya tenemos el espacio de la holgura 1, espacio de holgura 2, y ahora más holgura 3, que corresponde a la ecuación 3, es igual a 100. Y básicamente a eso se refiere, o esa es la explicación del por qué agregamos acá nosotros variables de holgura. Estamos ahorita en el paso en el que convertimos o pasamos de inecuaciones a ecuaciones. Bueno, entonces ahora el siguiente paso nos dice que debemos igualar a 0 la función objetivo. ¿Sí? ¿Cómo nos quedaba? Esto ocultamos por acá un poquito las celdas el día anterior porque necesitábamos que nos quedara este cuadro cercano a las inecuaciones. Entonces, ¿cuál era la función objetivo? Aquella que decía que debemos maximizar z, que es igual a 300x1 más 400x2 más 500x3. Si se dan cuenta, como lo que estamos trabajando son igualdades acá en el método simplex, entonces necesitamos ahora igualar a algo esto que tenemos acá, ¿sí? ¿A qué lo vamos a igualar? A 0, porque todavía no conocemos qué valor va a obtener acá. Y entonces, ¿cómo hacemos esto? Básicamente multiplicamos esa función objetivo que acabamos de leer por menos 1. Entonces nos queda de la siguiente manera, o nos va a quedar de la siguiente manera. Si yo multiplico esto por menos 1, me va a quedar menos 300x1 menos 400x2 menos 500x3. Veamos si esto es cierto. Y entonces tenemos la función objetivo de esta manera. Acabamos de ver cuál era la función objetivo. Multiplicada por menos 1 me queda menos 300x1 menos 400x2 menos 500x3 más, agrego ahora acá porque necesito conformar toda la expresión en la función objetivo. ¿Por qué? Porque si ya dijimos que estas holguras son el espacio o el complemento que podría estar, que podría afectar a que esto sea una igualdad, entonces en la función objetivo nosotros decimos que menos 300x1 menos 400x2 menos 500x3 más holgura 1 más holgura 2 y más holgura 3 más z, esto es igual a 0. ¿Por qué 0? Porque ahorita desconocemos el valor que va a adquirir todo esto. ¿Sí? Voy a pasar ahorita a explicar o a empezar a explicar el primer tablero, o bueno, mejor de una vez. ¿Alguien tiene alguna duda con esto, compañeros? Disculpen. Bueno, miren, todo esto es como parte del procedimiento, pero es importante que nosotros conozcamos o sepamos el por qué pasamos a desigualdades, el por qué esas desigualdades adquieren las variables de holgura, por qué la función está quedando de esta manera, ¿sí? Bueno, y observen ahora lo que va a pasar. Una vez teniendo estos dos elementos así, prácticamente esto es la materia prima para construir nuestro primer tablero simplex. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a conformar? Porque una cosa es lo que teníamos acá, luego que ya nos dio origen a las variables, perdón, a las ecuaciones y a la función objetivo. Entonces, ahora, ¿cómo construimos nosotros ese tablero? Bueno, lo primero es que tenemos que tener claro que vamos a construir nuestro primer tablero. Y parecido al método gráfico, yo por lo menos siempre manejo el tema de los títulos para no perderme de lo que estoy haciendo. Entonces, tengo que este va a ser la posición de las X1, segunda columna X2, tercera columna X3, y acá va a estar el espacio ahora para las variables de holgura. ¿Sí? Del espacio para Z.
Y en este caso, el espacio para las constantes o los términos independientes, que son los que están de este otro lado de la igualdad, 300, 240 y 100. ¿Qué hacemos nosotros con todo esto? Básicamente sacar todos los coeficientes, agregarlos a nuestro cuadrito y armar. Entonces, voy en este momento a ocultar un poquito esto para que vayamos viéndolo con el cuadro y veamos. Entonces, voy a colocar ahorita los espacios de todas las X1. Bueno, aquí es 2, 1, 1. Entonces me queda de esta manera. 2, 1, 1. Ahora voy a extraer todos los coeficientes de X2. 2, 2 y 1. Todos los coeficientes de X2, 2, 2 y 1. Pasamos ahora con los coeficientes de X3, 4, 3, 1, que sería esto. 4, 3, 1. Y las variables de holgura, que como estas en algún momento van a adquirir algún valor que desconocemos, ¿verdad? Todavía lo desconocemos. Entonces, esto sería 1, es decir, la posición, ¿dónde está afectando la variable de holgura? En la 2, en la segunda fila, porque dijimos que corresponde a la segunda ecuación, y en la 3, en la tercera fila, porque corresponde a la tercera ecuación, ¿sí? Y todos los demás elementos que me hacen falta acá van a ser iguales a 0. Visto de otra manera, básicamente lo que me va a quedar acá es una matriz de identidad, ¿sí? Pero que sabemos que es como la matriz de identidad, pero en realidad está representando los espacios de nuestras variables de holgura. Y acá, como no sabemos qué valores va a adquirir estos resultados, agregamos acá Z. Esta parte de Z, compañeros, únicamente se agrega, pero básicamente no la trabajamos. Pero la agregamos indicando que esto es igual a 0 porque no sabemos en sí cuál va a ser todavía el resultado, qué valor va a adquirir. Y luego la última columna con los términos independientes, es decir, el otro lado de la igualdad, 300, que son estos que tenemos acá arriba, 240, que son estos mismos 240 que tenemos por acá, ¿sí? Y luego 100, que son estos 100 que están por acá, ¿sí? Bueno, entonces miren, básicamente con nuestras ecuaciones ya formamos nuestro primer tablero simplex. Pero aquí ahora nos hace falta algo importante, agregar la función objetivo. Entonces, este valor de menos 300 corresponde a X1. Bueno, coloquemos acá menos 300, X1. Menos 400X2 iría en la segunda columna. Menos 500 corresponde a la columna de X3, por lo tanto lo colocamos en la tercera columna. Y acá únicamente, compañeros, vamos a colocar ceros. ¿Por qué? Porque aquí no tenemos valores y no sabemos qué valores va a adquirir todo esto, ¿sí? Y todo esto lo igualamos a cada uno. Por eso les decía que básicamente si ustedes quieren verlo, de alguna manera es como que aquí me fuera a quedar una identidad que tiene que ver con los valores que vamos a ir encontrando y despejando conforme vayamos haciendo las operaciones matemáticas. Y esto está igualado a 0 porque tampoco sabemos qué valor va a adquirir. Bueno, básicamente, de haber tenido un problema matemático descrito, pasamos a colocarlo en una tabla, a hacer la parte del esquema matemático, luego nuestras ecuaciones y después esas ecuaciones, después de trabajarlas y de saber por qué variables de holgura y tal, se convirtió en este primer tablero simple. A ver, quiero saber si tenemos alguna duda hasta donde vamos ahorita, compañeros.
¿No? Bueno, Yo tenía una pequeña duda, licenciado. a ver, dígame por favor, Analu, creo que es quien nos habla. Dígame. Ahí al momento de igualar a hacer, sí, a ponerlo negativo, por ejemplo, si en la tablita la tenemos ya negativo, solo lo pasamos hacia abajo o así lo dejo. Aquí, Analu, ¿esto? Sí. Va, esto, buena pregunta, porque podría precisamente darnos Solo lo esta, trasladamos. ¿cómo le digo? Sí y no. ¿Por qué? Porque en realidad usted acá no debería de tener ningún negativo. Cuando usted empieza, no debería de tenerlo. ¿Por qué? Porque inicialmente esto usted lo trajo de este cuadro que pueden ser costos, que pueden ser ganancias, que pueden ser pérdidas, que pueden ser utilidades, que pueden ser beneficio de algo, qué sé yo. Entonces, acá cuando nosotros arrancamos el ejercicio, no deberíamos de tener un negativo. No podríamos decir, por ejemplo, tenemos menos 300 de ganancia. Eso no puede ser posible. No podríamos decir tenemos menos 300 de costo. ¿Sí? Entonces, bajo ese entendido que acá siempre vamos a tener positivos, es que hacemos precisamente esta multiplicación por menos 1. ¿Sí? No sé si quedó claro, Ana Lu, disculpe. Sí, gracias, licenciada. Muy bien, excelente. Bueno, entonces miren, ahorita se viene lo más bonito de este tema. ¿Por qué lo más bonito? Porque básicamente, ojo con esto, lo que vamos a hacer ahorita, matemáticamente hablando, es exactamente lo mismo. Bueno, tal vez no exactamente lo mismo, pero es la base de cálculos matemáticos son los mismos que utilizábamos cuando estábamos haciendo el método Gauss. ¿Sí? ¿Se recuerdan que allá que hacíamos? Tenemos que convertir en uno un elemento y el resto de la columna en ceros. Eso es lo mismo. ¿Cómo convertimos en uno y cómo convertimos en cero? Exactamente de la misma forma que lo hacíamos en Gauss. Ahora bien, y esto por favor aquí también, ojo, tomen nota. Anteriormente en Gauss decíamos, bueno, el primero que encontremos, ese pasamos a 1, porque básicamente queremos tener un 1 acá, un 1 acá y un 1 acá. Y todos los demás tienen que ser ceros. Eso hacíamos normalmente, bueno, normalmente, eso hacemos en el método Gauss, pero en el método gráfico no necesariamente vamos a tener en este orden los unos y los ceros. Entonces, viene la pregunta que en Gauss alguien nos planteaba y nos decía, bueno, pero mire, y entonces, ¿cómo voy a saber yo por qué elemento voy a empezar? Acá sí esa sería una muy buena pregunta, porque si estamos diciendo que no necesariamente tenemos que empezar por este en uno, o este, entonces, ¿cómo voy a saber? Tengo acá tantas opciones para convertir en uno y en los demás en ceros, que ¿cómo hago yo? Primer anotación que deben hacer ustedes ahí en su Excel, en su cuaderno donde estén anotando. Primero, en Simplex, primero tenemos que identificar lo que se conoce como una columna pivote. ¿Qué es un pivote? Básicamente es una guía o es una base sobre la cual se va a trabajar. Eso es un pivote. Desde el punto de vista ahorita matemático, ¿sí? Bueno, entonces, como yo, todos estos elementos que yo estoy marcando acá tienen la posibilidad de que yo los pueda convertir en unos y en ceros, tomando como referencia que dijimos que no necesariamente vamos a empezar acá, acá o acá, ¿sí? Bueno, entonces, ahora, ahí es donde viene la anotación. Primero encontramos la columna pivote. ¿Cómo encontramos la columna pivote? De todos estos elementos, compañeros, recuerden que ahorita estamos hablando del primer tablero simplex, yo voy a seleccionar el elemento de menor valor,
Y acá tenemos que tener cuidado porque el hecho de que tengamos un menos 500 nos puede confundir realmente cuál es más pequeño. Menos 300, menos 400 o menos 500. Sí, la regla dice, primero encuentre la columna pivote y esta columna pivote usted la va a encontrar guiándose por el elemento de menor valor. ¿Cuál de estos tres es el elemento de menor valor? A ver, alguien que nos pueda ayudar ahí, por favor. El menos 500. Menos 500, exactamente. Hay otra forma que también se dice, o otra expresión que también se utiliza, es decir, el más negativo, con la que ustedes se sientan más cómodos, pero básicamente lo que tenemos que hacer aquí es seleccionar, el elemento de menor valor. En este caso es el menos 500. Yo lo voy a colocar en este momento con otro color para hacer referencia que básicamente toda esta es la columna pivote. Ahora ya por lo menos tenemos una guía para saber que puede ser este o este o este el que necesite convertir en 1 y el resto en 0, porque ya la columna pivote me guió que me tengo que quedar trabajando en esta columna. Bueno, y a esto es a lo que yo se los voy a dejar acá, es el elemento de menor valor, es decir, como les decía yo, también conocido como el más negativo, que va a ser la columna pivote. Bueno, entonces ahora ya por lo menos nos fue delimitando un poco. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros cuál de estos? Entonces ahora viene la segunda parte de la regla, digamos, o de la norma, que me dice, vaya con sus constantes o sus elementos independientes y divida cada uno de ellos por los elementos de la columna pivote. ¿Cómo así? En este caso, yo necesito identificar ahora cuál de estos es el que voy a convertir en 1. ¿Cómo lo identifico? En este caso, voy a dividir los elementos independientes o las constantes dentro de cada elemento de la columna. Y ojo con esto, anoten allí por favor porque esto también nos confunde. Y aquel que me dé el resultado más pequeño, ese es el elemento pivote. Ahorita lo vamos a hacer, solo quiero que ahorita vayan anotando esto. El resultado más pequeño. Anoten la segunda parte, no ceros y no negativos. ¿Sí? No ceros y no negativos. Suponiendo, ahorita un ejemplo, que aquí yo tuviera un 0, vamos a suponer, la regla me está diciendo no ceros y no negativos. Ya ni siquiera me preocupo en dividir 300 menos 0 porque sé que el resultado va a ser 0. Y entonces la regla me está diciendo no ceros y no negativos. Si aquí, por ejemplo, este fuera menos 3, ya ni siquiera hago la operación de 400 dividido menos 3. Repito, porque la regla me está diciendo no ceros y no negativos. ¿Sí? Entonces, en este caso yo observo, ¿tengo ceros? No. ¿Tengo negativos? No. Entonces, sí debo hacer la prueba de dividir cada constante dentro del elemento que está acá de la columna para ver cuál de todos esos es el más pequeño. A ver, alguien que haga eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? 300 dividido 4. En el siguiente 240 dividido 3 y en el siguiente 100 dividido 1. ¿Qué resultado de todos esos es el más pequeño? A ver, alguien que lo vaya haciendo por ahí conmigo. El 4,75. Muy bien, vamos a ver. Tenemos 300, esto fue lo que no pude hacer en el examen de un par de compañeros. Miren, identificar qué celdas estaban trabajando. Por supuesto que si yo me coloco aquí lo puedo ver en las funciones, pero no pude llegar a identificar exactamente qué era lo que tenía acá. Pero bueno,
Entonces, en la siguiente yo voy a hacer 240 dividido 3 y ese resultado es igual a 80. Y en la última, 100 dividido 1 y eso es igual a 100. Bueno, entonces muy bien, gracias compañeras, porque escuché solo voces femeninas en este momento. En efecto, el menor de estos cocientes, es decir, el menor de estas divisiones, es este 75, ¿sí? Lo que significa, observen acá, compañeros, qué es lo que va a pasar. Esto que nosotros acabamos de hacer acá únicamente me sirve para orientarme cuál de todos estos es el que voy a convertir en 1. Porque ha sucedido que algunos compañeros hacen esta división y resultan trabajando con este, por ejemplo, este 75. Cuando este procedimiento únicamente lo estamos haciendo para saber cuál de estos vamos a convertir en 1, ¿sí? Bueno, entonces, como en esta división de 300 dividido 4 obtuvimos el menor cociente, significa que el elemento que vamos a convertir en 1 es este 4, ¿sí? Miren, es este 4. Y aquí es donde ya nos unimos a la dinámica y a la mecánica del método Gauss, en la que hacíamos, convertimos en 0 el elemento, en este caso ya sabemos que va a ser 4, y el resto de su fila, incluyendo este menos 500, el resto de su columna, perdón, dije fila, es el resto de su columna, incluyendo este, todos los tenemos que convertir en 0, ¿sí? Este es un procedimiento que es más largo que el Gauss, definitivamente, porque ¿se recuerdan antes que teníamos en nuestro Gauss? Un cuadrito como este. Cuando usamos el de ecuaciones, teníamos los valores de los coeficientes más los términos independientes y era un cuadro chiquito. Pero ahora básicamente tenemos todo este cuadro, ¿sí? Entonces, sí es un procedimiento más repetitivo y de más cálculo que lo que hacíamos en Gauss, pero la mecánica es la misma. Bueno, entonces, voy a explicar ahorita solo esta parte, un dato más, y vamos a ver si todo está quedando claro, por favor. Bueno, entonces, ahora yo ya sé que este es el elemento que voy a convertir en 1 y todos estos en ceros. ¿Se recuerdan cómo convertíamos esto o cómo convertimos esto en 1? A ver. Alguien que nos diga, por favor. ¿Cómo convertimos este valor en 1, compañeros? Pasar la fracción, licenciada. Exactamente. Esto es prácticamente 4 dividido 1 y esto lo tendrían que tener claro porque muchos trabajaron el examen, incluso así los enteros, con fracciones. Entonces aquí, por ejemplo, me aparecía 4 dividido 1, 4 primos, ¿verdad? Entonces, esto tendría que estar como claro. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Invertimos, ¿sí? Sería, si aquí es 4, ahora esto va a ser igual a 1/4, ¿sí? Esto es esto, básicamente. Voy a poner aquí también con color, espero que no se confundan o no nos confundamos, pero básicamente esto es esto, solo que el inverso. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Repito, anteriormente en Gauss solo teníamos esta parte. Ahora este 1/4 lo tenemos que multiplicar por toda la fila, ¿sí? De tal manera que si yo digo ahora ya los resultados de esta multiplicación, empiezan a conformar ya mi tablero simplex, mi segundo tablero simplex. Ahora bien, esto que acabamos de hacer, compañeros, de seleccionar primero la columna pivote, después el elemento pivote a través de esto lo vamos a hacer en todos los tableros que tengamos, ¿sí? Y aquí nosotros podríamos seguir haciendo y haciendo y haciendo. ¿Cómo sabemos en qué momento hemos llegado a la respuesta óptima? Que al final eso es lo que queremos, ¿verdad? Llegar a la respuesta óptima.
vuelvan a anotar por allí. Llegamos a la respuesta óptima cuando todos los elementos de la última fila, es decir, todos los que estén acá, sean iguales a 0 o positivos. ¿Sí? Cuando todos los elementos de la última fila son iguales a 0 o bien iguales a un número positivo, allí hemos llegado al óptimo. Mientras sigamos teniendo negativos acá y negativos acá, o bien se van a dar cuenta ustedes que en algún momento esos negativos se puedan trasladar para este lado, mientras sigamos teniendo negativos, no hemos llegado a la respuesta óptima. Es decir, tenemos que seguir trabajando. Bueno, entonces, bajo ese entendido, y en lo que acabamos de decir en este momento, que este 1/4 lo vamos a multiplicar por toda esta fila, yo quisiera saber si alguien ya hizo esas operaciones y que me pueda decir cuáles son los resultados de multiplicar 1/4 por todos los elementos de la fila, de la primera fila. A ver, yo sé que de repente ya hay compañeros por ahí haciendo cálculos que me vayan ayudando, nos vayan ayudando a ver qué resultados tenemos, qué respuestas, por favor. Sería acá 1/4 por 2, que sería el resultado que va acá. 1/4. Un medio. Aquí tenemos un medio. Alguien por ahí ya me dijo un medio. Ajá. Un medio. Un medio. ¿Sí? 1. 1. 1/4. 1/4. 0. 0. 0. 0. 0. 0. 75. 75. Muchas gracias. Miren, ¿qué hicimos por acá? ¿Qué hizo la compañera? Multiplicó 1/4 por cada elemento que está acá en la columna y los fue colocando en su segundo tablero simplex y los resultados son estos. ¿Sí? Ahora bien, compañeros, tenemos que tener claro, se recuerdan que cuando estábamos nosotros trabajando el método Gauss, decíamos que los resultados, los primeros resultados que hayamos encontrado, en este caso esta primer fila, se convierten ahora en mi fila base o en mi fila pivote, de tal manera que ahora yo para poder convertir estos en ceros, voy a trabajar teniendo como base esta fila de resultados. ¿Cómo así? Voy ahora en orden y voy a convertir este 3 en ceros. Recuerden que dijimos, en 1 convertimos 4 y el resto en ceros. Entonces voy yo ahora con este 3. Y entonces me queda este 3, que como acá era positivo, ahora yo lo voy a traer de este lado como un negativo. ¿Cómo hago para convertirlo en 0? Lo coloco acá como negativo y básicamente voy a operar de la misma manera que lo hacía allá en el método Gauss. Menos 3 por 1/2 y como este 3 está en la segunda fila, entonces más 1. ¿Qué resultado me da acá? El resultado es igual a menos 1/2. Menos 3 por 1/2 más 2. Voy a hacer yo voy a dejarles yo acá los resultados de esta segunda fila y los que vayan adelantando para que me den los resultados de la tercera fila, ¿sí? Vamos a ver ahorita. Entonces, menos 3 por 1 más 3, esto va a ser igual a 0 por acá. Menos 3 por 1/4 más 0, esto es igual a menos 3/4. Menos 3 por 0 más 1, esto es igual a 1. Menos 3 por 0 más 0, esto es igual a 0. Menos 3 por 0 más 0, esto va a ser igual a 0, definitivamente. Menos 3 por 75 más 240, esto es igual a
15. Y miren, prácticamente ya llegamos nosotros acá a encontrar el valor o los resultados para la segunda fila, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué necesito hacer? Este es un 1 y ahora yo lo necesito convertir en 0. ¿Cómo lo jalo para este otro lado sobre la fila? Lo voy a poner acá con otro color para que ustedes sepan que esta es la fila base. ¿Cómo lo traigo para este lado? Como un negativo, ¿sí? ¿Qué resultados me dan acá entonces? A ver si alguien tiene ya los resultados de la segunda fila, perdón, de la tercera fila. Medio. Un medio, muy bien, Kelly, me parece que fue Kelly. Sí. Un Muy bien, medio. Kelly. Un medio. 0. 0. Menos un cuarto. Menos un cuarto. 0. 0. 1. 1. 0. 0. 25. 25. Muy bien. Y ahora, compañeros, únicamente me queda este 500, convertirlo en 0. Acá es 500, menos 500, entonces yo lo voy a colocar acá como un positivo. 500, es este que está acá, ¿sí? Y repetimos otra vez lo que ya hicimos, por lo menos ahorita, 2 veces. Cuando convertimos en 0 el menos 3, el 3, cuando convertimos en 0 el 1, y ahorita que lo vamos a convertir ese menos 500, ¿sí? Lo mismo, 500 por un medio menos 300. ¿Quién tiene el resultado de esta fila, por favor? De la última fila. Ahorita estamos ya trabajando con este que está en la última fila. ¿Qué resultados nos da acá? Menos 50. Menos 50. Menos 150. Menos 150. 0. 0. 125. 125. 0. 0. 0. 0. 1. 1. 37.500. 37.500. Muchas gracias, Kelly. Ahora bien, pongamos atención a esto, compañeros, que voy a explicar. Miren, bueno, yo soy de la idea que entender el porqué de las cosas nos puede facilitar incluso en la parte operatoria, ¿sí? Ahora bien, recuérdense que básicamente dijimos, llegamos al óptimo, a la respuesta óptima, cuando todos estos son ceros o positivos. El óptimo, es decir, la mejor respuesta a la que podamos llegar. Ahora bien, todos estos resultados que nosotros vamos encontrando previos a llegar al óptimo, acá no podemos decir que ya llegamos al óptimo porque todavía tenemos 2 negativos, un menos 50 y un menos 150, pero todo esto que está acá, previo a llegar al óptimo, es una solución factible, ¿sí? Es decir, ¿qué podríamos ya aquí dar cierto resultado o ciertos valores para las variables, pero no es el óptimo? Tendríamos una ganancia de 37.500, sí, pero podríamos mejorar eso porque aquí no hemos llegado al óptimo, ¿sí? Ahora bien, ¿cómo sabemos acá? ¿Cómo podríamos? Porque miren, normalmente no tenemos errores ni en el primer ni en el segundo tablero simplex. Casi siempre los errores se empiezan a dar, por decirlo de alguna manera, los errores se empiezan a dar a partir del tercer tablero. ¿Por qué? Porque ya estamos manejando más operaciones, más valores, y eso de repente empieza y ahí ya no sé ni qué tengo que multiplicar por qué, o se me confundió, y casi siempre a partir del tercer tablero tiende a darnos cierto grado de complicación. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros constatar si por lo menos ahorita en este primer tablero, en este segundo tablero, pues vamos ahí más o menos sobre la respuesta correcta? Ojo, otro elemento para que tomen nota, por favor.
En maximización, porque en minimización difiere un poco, pero en maximización, para yo encontrar los valores de las variables, me posiciono, recuerden que por eso yo no he quitado de aquí mis títulos, porque esto me sirve para saber de qué estoy hablando. Entonces, aquí están los valores para X3, ¿sí? Aquí está X3. Entonces, dice el procedimiento de Simplex que el valor de la variable va a estar en la misma posición donde yo encuentre un 1, y aquí viene la segunda parte de la condición, y todos los elementos, todos los demás elementos de la columna sean ceros. Aquí, miren, no tengo ningún 1, o sea, todavía no tengo valor para X2. Aquí no tengo ningún 1, no tengo valor para X3. Ah, aquí en X3 sí. Tengo un 1 y todos los demás de la columna son iguales a 0. Lo que significa que por lo menos a este momento, a este punto del ejercicio, ya tengo un valor, repito, a este punto del ejercicio, porque conforme siga operando, van a ir cambiando los resultados, porque recuerden que esto es algo factible, no el máximo, ¿sí? No el óptimo. Bueno, entonces, yo voy a saber entonces que como aquí ya tengo un 1 y todos los demás son ceros, el valor para esta variable X3 está donde esté o en la dirección de este 1. Me voy, me desplazo hasta el final de la variable y me encuentro que en esta columna de los términos independientes está este 75. Entonces, en este segundo tablero, X3 es igual a 75. ¿Cómo podría yo confirmar, por lo menos si aquí, con lo que estoy haciendo, estoy pues bien o más o menos bien? Voy a la función objetivo, aquí está mi función objetivo, y dice que 500 X3 en este punto es igual a 37.500. Sí, aquí estamos, 37.500. Entonces, ¿yo qué tendría que hacer para ver, como solo tengo hasta este momento valor para X3, lo compruebo en esa función objetivo? A ver, Kelly, que usted nos apoyó ahorita con los últimos datos. ¿Cuánto es 500 por 75? Licenciada, yo creo que tengo mal formulado esto, pero a mí me dio negativo. ¿En dónde le dio un negativo? En los 37.500. Ah, sí. Tiene Sí, que ser positivo. porque tengo menos 500 en la función objetivo. Ah, pero en esto, ¿ve? Para trasladarlo ya a la parte matemática, pero en realidad su función objetivo original es esta, Kelly. ¿Sí? Ya. Esta es la función objetivo. Sí ¿Sí? queda sin el negativo, entonces ya me di cuenta. Ajá. Entonces, qué bueno que se dio cuenta porque ahí tenemos que tener cuidado. Pero, ¿cuánto es 500 por 75? 37.500. Muchas gracias. 37.500. Ah, bueno, por lo menos hasta ahorita en el segundo tablero vamos trabajando bien. Sí, bueno, desconozco, yo espero que sí, pero desconozco si esto está bien calculado, pero hasta aquí, si yo hago la comprobación en la función objetivo original, porque recuérdense que esto ya es matemáticamente para trasladarlo al tablero, pero en realidad mi función objetivo es esta, ¿sí? Entonces, si yo sustituyo el valor de X3, porque ahorita solo tengo valor para X3, yo diría 500 por 75, que es el valor de X1, X3 acá. Esto tiene que ser igual a 37.500. Y como sí nos da ese resultado, entonces sabemos que pues tenemos alta probabilidad de estar trabajando correctamente hasta este punto. Bueno, entonces, pero no hemos llegado al óptimo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nuevamente aplicamos la reglita aquella que aplicamos en el primer tablero, de decir, ¿cuál es el más negativo de estos dos? Vamos a la última fila y observamos cuál es el de menor valor o bien cuál es el más negativo.
En este caso es menos 150, ¿sí? Que es lo mismo a decir que es el de menor valor o el más negativo. Entonces, esto ya me está orientando a mí, me está diciendo, ahora su columna pivote va a estar en el lugar o en la posición de X2. Ahora, lo único que restaría es que yo identifique cuál es el elemento pivote, cuál de todos estos 4, tengo que convertir en uno. ¿Qué hacemos, compañeros? Exactamente lo mismo que hicimos en el primer tablero. Dividimos 75 dentro de un medio y el resultado es igual a... Ay, espérenme, creo que aquí está. 75 dentro de un medio es igual a ¿cuánto? Vamos a jalar esto por aquí. 150. 150. Muy bien. Bueno, no quería que nos confundiéramos ahí, pero luego 15 dividido entre un medio, esto es igual a 30. Y luego tenemos por acá el siguiente 25 dentro de un medio. Y esto es igual a 50. ¿Cuál es el más pequeño de estos? 30. 30. Entonces, el elemento pivote prácticamente va a ser este un medio. Aquí quiero ver cómo lo marcamos aquí, sí. Va a ser este un medio. Y aquí, compañeros, yo quiero hacer una observación. Tomen nota también. Miren, yo les digo que tomen nota, pero ya ustedes, de repente ustedes tienen buena retentiva y se les va a quedar sin necesidad de tomar nota. Pero si nosotros acá, vamos a suponer, tuviéramos el caso que aquí tenemos un menos 150 y aquí también un menos 150, es decir, tenemos dos columnas que tienen exactamente el mismo valor, entonces nos podríamos preguntar, ahora sí, ¿por cuál me decido? ¿Por esta que también es menos 150 o esta? Entonces, el procedimiento del método Simplex nos dice seleccione cualquiera de las dos. No hay problema. Alguien puede decir, aquí como tengo menos 150, pues quiero trabajar aquí y trabajo con esta columna. No hay problema. Analu podría decir, no, yo me voy con esta porque ya trabajé aquí y me quiero quedar con esta. No hay problema. ¿Sí? Lo mismo sucede en esta parte cuando estamos evaluando el tema del elemento pivote. Exactamente lo mismo. Si aquí hubiésemos tenido, por ejemplo, un 30 y aquí otro 30 como resultado, ¿cuál de los dos elegimos? Porque los dos tienen el mismo valor. Lo mismo, elija cualquiera de los dos. No, aquí en esta parte sí ya no hay como una norma o alguna orientación sobre cuál elegir. Entonces, elegimos cualquiera de los dos. Pero como en este caso no tenemos ninguno que sea igual, es decir, que se repita, entonces ya sabemos que el elemento pivote es este un medio. Nuevamente, ¿cómo lo convertimos? Pues básicamente dando vuelta el numerador con el denominador. Si aquí era un medio, pues ahora esto va a ser igual a 2, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Multiplicar este 2 por toda la fila. Eso significa que ahora los resultados de esto van a estar en mi segunda fila ya del tercer tablero Simplex. Imagínense que ya llevamos ahorita 3 tableros. Oficialmente trabajados y ya operados, 2. Este y el que vamos a trabajar ahorita, pero básicamente llevamos 3 tableros. Y entonces, ¿qué resultados me da de multiplicar este 2 por toda la fila? A ver, ¿qué resultados me van dando, compañeros? A ver. Si nos pueden ir ayudando ahí con los resultados, compañeros. Menos uno. No. Menos uno. Menos 1. Ajá. 1. 1.
0. 0. Pero mi licenciada, creo que aquí no le he convertido a fracción. Muy bien. A ver, ¿a alguien más que tenga por allí? Bueno, los voy a colocar yo ahorita para efectos de que podamos continuar y tal vez por lo menos dejar terminado este tercer tablero simplex. ¿Sí? Entonces los resultados acá serían menos 3 medios, 2, 0, 0, 30. ¿Qué hicimos? Ya no como que ya no vamos a estar repitiendo todo el procedimiento porque lo hemos estado trabajando, pero en términos generales, ¿qué hicimos? Multiplicar este 2 por toda esta fila, porque aquí es donde está el elemento pivote, es decir, el que tengo que convertir en 1, y los resultados fueron estos. Ahora, ¿qué voy a hacer? Tengo que pasar este 1/2, también este y este menos 150, los tengo que convertir en ceros. Entonces, ¿qué hago? Voy a tomar yo el primer 1/2 que ustedes deseen encontrar. Puede ser que sea este. Yo voy a trabajar ahorita con este. Y entonces, como acá es positivo, acá lo pasamos como negativo y la operatoria que hemos estado haciendo. Menos 1/2 por menos 1 más 1/2, esto es igual a 1 menos 1/2 por 1 más 1/2, esto es igual a 0, menos 1/2 por 0 más 1, esto es igual a 1, menos 1/2 por menos 3 medios más 1/4, esto es igual a 1 menos 1/2 por 2 más 0, esto es igual a menos 1, menos 1/2 por 0 más 0, esto es igual a 0, menos 1/2 por 0, ¿dónde voy? Más 0, esto es igual a 0, menos 1/2 por 30 más 75, esto es igual a 60. ¿Sí? Siguiente, para que vayamos ahí confirmando los resultados quienes están haciendo las operaciones, para por lo menos dejar terminado este tercer tablero, que no estamos haciendo otra cosa más lo que hicimos anteriormente y lo que ya hemos trabajado. Entonces, ahora este 1/2, que es positivo, también, solo que lo voy a poner como negativo, ¿sí? Y la misma historia, menos 1/2 por menos 1 más 1/2, esto es igual a 1, menos 1/2 por 1 más 1/2, esto es igual a 0, menos 1/2 por 0 más 0, esto es igual a 0, menos 1/2 por menos 3 medios menos 1/4, esto es igual a 1/2, menos 1/2 por 2 más 0, esto es igual a menos 1, menos 1/2 por 0 más 1, esto es igual a 1, menos 1/2 por 0 más 0, esto es igual a 0, menos 1/2 por 30 más 25, esto es igual a 10. ¿Sí? Yo estoy tratando de ir explicando, tal vez muy rápido, pero ir explicando qué fue lo que hicimos, si de repente alguien por allí todavía tiene dudas. Pero sé que hay compañeros que posiblemente esta parte ya la tengan incluso por ahí, pues digamos de alguna forma ya configurada, programada para que de una vez les vaya dando los resultados. Pero trato de ir explicando por lo menos rápidamente para que vaya quedando más claridad, ¿sí? Y entonces, compañeros, ojo también con esto que voy a decir, porque a veces pasa en los tableros y de repente pensamos que algo estamos haciendo mal y tal vez no es que algo estemos haciendo mal, sino que como ya dijimos que es un proceso repetitivo, es probable que en alguna de estos cálculos me cambie de lugar este 1, ¿sí? Bueno, ahora, ¿qué me queda? De esta columna pasar este 150, que acá está como negativo y ahora va a ser un positivo. Lo mismo. Voy a colocar de una vez los resultados porque el procedimiento
es exactamente el mismo que ya estábamos haciendo. 1 o 2 voy a hacer solamente para que podamos confirmar esto. 150 por menos 1 más 50, esto es igual a menos 200. 150 por 1 más, perdón, menos 150, 0. Y acá miren qué fue lo que pasó. Menos 150 por 0, esto es igual a 0, más 0, esto es 0. Y miren acá esto, menos 150 por menos 3 medios más 125, esto me dio acá un menos 100. Cuando pensábamos o creíamos que ya íbamos a terminar, porque ya solo este nos quedaba, aparentemente este menos 200, resulta que nos sale ahora otro negativo. Es probable que en el siguiente tablero se eliminen los dos y allí se terminó. Pero si no, tenemos que seguir haciendo. Hay ejercicios que llegan hasta 5 o 6 tableros simples donde ya todos los elementos de la última fila y la última columna son iguales a 0 o positivos. Entonces tenemos que seguir haciendo y haciendo y haciendo hasta que cumplamos con eso. Todos ceros o positivos. Bueno, entonces básicamente estos son los resultados del tablero. Yo sé que ya nos tenemos que ir. Ahorita me dan un minutito para tomarles asistencia y ya no me da tiempo hacer la prueba. Pero para aquellos compañeros que de repente ya se adelantaron o tengan la duda, podemos sustituir ahora valor de x2 porque tenemos un 1 y está acompañado de ceros y tenemos x3 y está acompañado de ceros. ¿Se recuerdan que en la primera comprobación que hicimos x3 valía 75? Miren, ahora vale 60. ¿Por qué se dio ese cambio? Porque seguimos buscando la mejor combinación para llegar a un óptimo, ¿sí? Que allá haya sido 75 y ahora 60 no significa que lo estemos haciendo mal. Más bien, vayamos a sustituir valores en la función objetivo, valores de x2 y de x3, y tiene que darles este 42,000 de respuesta. ¿Sí? Ahorita ya no lo vamos a hacer directamente acá porque ya es hora de que ustedes vayan a su segunda clase. Entonces, compañeros, el día viernes, primero Dios, que nos toca clase, vamos a continuar y como vamos a finalizar, de una vez vamos a empezar siempre con el método simplex, pero el método de minimización, que es muy parecido a esto. Les voy a rogar que me den un minuto, por favor, para poder pasar asistencia. Y si tienen alguna duda, disculpen que ahorita